Bienvenidos, estamos en la redacción de la revista América 21 en Buenos Aires con el objetivo de compartirles un conversatorio que hemos tenido aquí sobre lo que ha sido el gran triunfo electoral de Rafael Correa y Alianza País el pasado febrero. El conversatorio lo realizamos unas pocas horas después de haber conocido la triste noticia del fallecimiento de Hugo Chávez, con lo cual también incluimos algunas reflexiones del momento de lo que ha sido esta dura noticia. En la mesa participaron Inés Salles, periodista de la revista y responsable del sitio web de la revista América 21, y también las colaboradoras Cristina Camuso y Susana Pérez Miquel, que estuvieron en Quito viviendo muy de cerca lo que ha sido el proceso electoral ecuatoriano. Cristina, Susana, ustedes llevan ya varios años de militancia política, han recorrido también varios países de la región, por eso quería preguntarles particularmente, en primer lugar, qué sienten, pero también qué significado creen que tiene, a pesar de que han pasado pocas horas, el fallecimiento de Hugo Chávez para América Latina. Bueno, lo veníamos conversando también. En primer lugar, el enorme impacto de tristeza y conmoción que es compartido por todos los pueblos de América Latina, del Caribe en primer lugar, pero también de todo el mundo, porque esa ha sido la trascendencia y es la trascendencia de Hugo Chávez. En realidad podemos decir que ese dolor profundo que hoy se siente es, y debemos traducirlo, pero de manera inmediata, en una fuerza incontenible para poder afrontar todas las batallas que se vienen. Y en eso, precisamente, él fue quien afirmó esos cimientos. Y no podemos dejar de recordar el papel de Chávez cuando se plantó nuevamente esa bandera que era otra vez el horizonte de que había algo más fuera del capitalismo, ¿no? Ese renacer del socialismo, ese renacer de la revolución que parecía que la querían aplastar y que quedaba solamente Cuba, Fidel, con ese inclaudicable poder de fortaleza. Sin embargo, aparece Chávez y él planta también la bandera del renacer de la revolución. Y la revolución implicaba también la necesidad de la organización política, de la conciencia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, algo que había sido esa idea de organización política mancillado, vapuleado, bueno, ahí estaba y ahí está esa fuerza avasallante de Chávez, pero es la fuerza del pueblo y es la fuerza de todos los pueblos que luchan en todo el mundo. Y eso es lo imparable, más allá de que la figura física de él no esté. Y no solamente eso hizo, sino que también afirmó y buscó la unidad de toda América Latina y el Caribe con distintas formas, distintos matices. La última es la CELAC, sino también el tender los brazos para la unidad con todos los continentes, Asia, África, es decir, generar todas las murallas para que el imperialismo no pase y frene su embestida militar y guerrera. Y todavía algo más, porque sabía que no alcanzaba, y entonces planteó en más de una ocasión, al menos como horizonte que todos tenemos por delante, la necesidad de la organización de los revolucionarios en todo el mundo ante la crisis capitalista y la brutalidad de lo que se venía por delante. Y él la llamó Quinta Internacional, como sea, como se llame, pero que esa era la gran tarea también, y ese será el desafío de todos los revolucionarios, revolucionarias en todo el mundo. O sea que más allá del dolor, eso se traduce ahora en vida, en fortaleza y en revolución. Sí, y además la tranquilidad pese al dolor y también, digamos, la amenaza que significa, bueno, que no esté una figura de ese calibre al frente de la revolución en todo el continente y por qué no en el mundo también, el tema de que el arraigo en las masas, esa encarnarse que tiene ya su expresión. La gente dice el corazón, Chávez, somos Chávez, todos somos Chávez, y no es una frase, digamos, sacada de la galera, sino que realmente es algo sentido y es imparable. Verdaderamente, tantas veces se dijo que la revolución era imparable y que no van a poder. Eso es lo que de alguna manera también nos da tranquilidad, más allá de la solidez en lo político de sus cuadros y cómo han venido
organizándose ante esta situación que fue un tembladeral. Pero bueno, yo creo que creemos que está a la altura de un libertador. Y merecería estar al lado de Simón Bolívar en el Panteón, como ya lo está planteando la misma gente, porque no es un estadista más. Realmente es alguien que ha superado, a pesar de que hay que reconocer que es una continuidad. Él es hijo de Fidel, él mismo lo ha dicho, y bueno, y Fidel, de Martí, etcétera, etcétera, y nunca nadie inaugura nada, sino que toma esa bandera y bueno, y se juega la vida y por supuesto la multiplica por millones. Otro de los que tomó esta bandera es Rafael Correa, que ha sido recientemente reelecto como presidente de Ecuador con el 57% de los votos. Ustedes estuvieron ahí durante los días previos y los días posteriores a la reelección. Queríamos preguntarles qué clima se vivía en la población y por qué creen que ganó Correa nuevamente. Y bueno, hablar de Venezuela, de la revolución y del ALBA es hablar también de Ecuador. Y también ahí hubo una marea verde, como señalaban ellos, incontenible, y podíamos decir que se palpaba en la victoria de Correa, se palpaba en la calle, se palpaba en los lugares de trabajo, se sentía, pero fundamentalmente en el componente popular muy profundo en el cual se había arraigado Rafael Correa. Y por supuesto su equipo, pero la figura de él también dio vuelta la realidad ecuatoriana y pudo sintetizar años de lucha, de resistencia, frente también a una ofensiva tremenda de opresión, de violencias, de corrupciones. Y lo veíamos, por ejemplo, ya en el acto de cierre de campaña, cuando llegaba en su caravana y la multitud que allí estaba, bueno, eran fundamentalmente sectores comunes, que lo esperaban, que esperaban escuchar su voz, y además el tema de que indudablemente ha habido un cambio profundo en las condiciones de vida de la población ecuatoriana en temas claves como trabajo, salud, educación y muchos debates abiertos. Quizás algo que nosotras también comentábamos cuando hacíamos los balances inmediatos de lo que estaba ocurriendo, es que también Ecuador expresa los grandes dilemas de la transición a lo que ellos llaman el socialismo del buen vivir, socialismo del siglo XXI. Cómo resolver esos pasajes en temas claves como la producción, el cambio de la matriz productiva, como lo llaman, en el marco de la lógica electoral, en el marco de una lógica donde todavía está amañado a reglas de juego que son de la burguesía y del capitalismo, y bueno, son debates abiertos muy profundos y que tienen en sus manos y que son de toda América Latina. Cómo no caer en un desarrollismo capitalista, cómo superar esa instancia, cómo saber, como dice Correa, que hay una instancia donde el mercado todavía está, pero cómo lograr pasar a una sociedad donde todo eso sea superado. Bueno, son los grandes debates de hoy y que Ecuador también los tiene. Sí, es impactante también en ese clima preelectoral y en el cierre de campaña, como comentaba Cristina, que se veía esa gente popular, humilde, mestiza, porque eso es otra cosa que impacta. El mestizaje es así casi de la totalidad. Y entonces que sientan que Correa y ese gobierno es suyo, que les pertenece, que se juegan por eso, uno lo ve hasta en el vendedor o la vendedora que en ese momento está trabajando ese día, vendiendo alguna cosita, y sin embargo lo sentían y participaban y vivaban como algo de una gran pertenencia. Eso es
digo, una acostumbrada acá, digamos, al clientelismo y a la gente que llena un lugar pero no tiene esa impregnación, y que es también una esperanza y una convicción de que va a seguir profundizando el camino, que hay cosas concretas que ellos lo palpan. Fue interesante también ver el tema de la asamblea, que era el otro gran desafío, poder lograr la mayoría, porque ellos habían perdido la mayoría asamblearia con las rupturas que hubo anteriormente, y eso había frenado la posibilidad de sacar varias leyes que consideraban vitales, como la ley de comunicación, la ley ligada al tema de la tierra, la ley del agua. Entonces, bueno, esos eran puntos centrales. Se temía el corte de boleta, que ya se llama voto en plancha, o cortar boleta, como llamamos acá, y entonces podía ser todo para Correa, pero luego diversificarse en los demás candidatos, cosa que había cierto temor. Había cierto temor de Alianza País. Porque además la campaña tuvo, ¿no? El tema de que por ahí estaba planteado de que quizás era imbatible que Correa ganara, entonces la oposición, los tentáculos imperialistas que apuntaron a la asamblea, entonces las campañas contra los candidatos fueron miserables hasta prácticamente el momento previo a la elección propiamente dicha, ¿no? Entonces padecieron también una ofensiva que, bueno, uno se acordaba lo que había sido también en Venezuela la campaña feroz contra Hugo Chávez en ese momento, ¿no? Y ese clima fue el que se vivió permanentemente, y gente también muy joven como candidatos. Ese era el otro elemento interesante. 23, sí. 24, 25, con una experiencia que uno los escuchaba hablar, no era alguien que, hizo un curso de oratoria, no, una experiencia que lo avalaba, o la avalaba, porque había también muchas mujeres. En relación a este triunfo de la mayoría legislativa y el discurso de Correa que decía que ahora sí se iba a profundizar la revolución ciudadana, ¿en qué ejes ustedes pudieron ver o pudieron informarse que se va a profundizar la revolución ciudadana, más allá de la ley de aguas, la ley de comunicación que decías vos, Cristina? Y el tema sería, nosotros veníamos conversando también eso, un fenómeno de radicalización general que es muy demandado. Cuando señalábamos con Susana que ese impacto de la población de escuchar y de estar presente en el cierre de campaña después que ganó en el acto primero, ahí en la plaza, lo que uno podía observar es que la demanda de la población, de esa población trabajadora, popular, era de afirmación de un proceso de radicalización. Incluso cuando Correa hablaba, y en la conferencia de prensa que dio ahí en la propia Casa de Gobierno, los momentos que la gente, las miles de personas que estaban ahí escuchaban en silencio, que decía. Y exaltaban, y saltaba realmente el aplauso, la afirmación, cuando él afirmaba todo lo que tenía que ver con la soberanía, la radicalización, el no transar con la burguesía, las oligarquías, es decir, en afirmar un proceso que se encaminaba a eso llamado el socialismo, a esa definición del socialismo del buen vivir. Y también cuando él afirmaba los procesos de unidad latinoamericana como base también de todo el proceso de desarrollo propio, ¿no? Uno observaba los rostros, nosotros los veíamos, estaban ahí, era palpable, como cuando él decía, me acusan de no dialogar. Bueno, yo no voy a dialogar, lo digo de manera tajante, con quienes han entregado el país, han entregado absolutamente todo, con ellos no me siento a dialogar, porque sería claudicación. Bueno, ahí la gente expresaba ese sentimiento de que eso era lo que esperaba. No la conciliación, no la concertación, ahora vamos a ver, nos sentamos todos. No, la afirmación de ir para adelante manteniendo principios. Claro.
que es lo que ellos han visto violentados permanentemente, ¿no? El decir y hacer otra cosa, el saqueo permanente. El caso de Chevron es clave. El caso de Chevron es clave. Y la afirmación de soberanía, esto que decía Susana, del orgullo de ser ecuatoriano. Ellos decían, nosotros ahora sí nos podemos plantar y mirar de frente, porque tenemos un presidente, un equipo, un gobierno que en las cumbres, donde sea, tiene una estatura y tiene un lugar. Y la significación de patria ha cambiado. Antes estaba asociado más a una cosa nacionalista, patria, algo ahí pétreo. Ahora tiene una fuerza en esto, ¿no? En todo esto que se le va ganando al imperialismo y en favor de las políticas sociales, de que se traduzca en obra para las personas que viven allí. Entonces eso ya cobra un significado diferente, pleno, que tiene una carnadura, y además lo de patria grande, eso también circula, y uno mismo lo siente, uno se siente parte como se rompió ese hilo de ajenidad que uno siente que está en otro país, y tiene que ver un poco las características para saber un poco cómo moverse. Sin embargo, pese a culturas diversas, porque por supuesto no somos homogéneos, sin embargo hay esa unidad que nos hace parte de un proceso, y por eso también uno de los cánticos era la espada de Bolívar por América Latina, digamos, alerta, alerta. Eso es una cosa que ya está en el común de la gente. Entonces, soberanía no está ligado a nacionalismos, sino soberanía a una lucha común, continental. Eso también hay conciencia de que es en bloque. Aún el tema tan difícil de la moneda, del dólar, que todavía ellos no han podido salir, creo que hay conciencia de que no se puede hacer ellos solos, sino que será una superación a nivel continental con una moneda única. Se verá, es complejo, pero todo el pensamiento es macro, es de patria grande. Eso también creo que de todos los recorridos que hemos hecho, ahora como que hay momentos donde se sintetiza más, ¿no? Y creo que en Ecuador fue donde se produjo, por lo menos nosotros lo registramos así. Claro. Y pensando en lo que van a ser los próximos años, en el próximo periodo de gobierno de Correa, hablaba Cristina de algunos grandes debates, y probablemente también se está hablando de posibles conflictos. Ha habido muchas tensiones en el primer periodo de gobierno con, sobre todo, sectores indígenas, sobre todo por el tema minero. ¿Cómo crees que se pueden desarrollar estos conflictos en los próximos años? Bueno, esto quizás lo primero que podríamos decir con esto del sentido de patria grande es que hay debates que no se van a resolver en el propio país, que tienen que ver con el fortalecimiento de la unidad latinoamericana, de una unidad que tienda a una perspectiva anticapitalista, no solamente antiimperialista por supuesto, pero anticapitalista. En eso el ALBA hace punta, y eso va a ser clave también. Como decía Susana con la moneda, sí, ellos tienen claro que va a ser muy difícil salir de la dolarización si al mismo tiempo no se fortalece América Latina, si no se fortalece una moneda que permita negociar de otra forma. Y en el tema de la relación con los movimientos indígenas, campesinos, nosotros estuvimos con la ministra de Movimientos Sociales, Pueblos, Participación, Rosa Mireya Cárdenas, que es la encargada de alguna forma de tratar muchas de estas problemáticas, y los que nos comentaban era que habían podido ellos transitar una situación donde fue posible construir diálogo, ¿no? Ellos consideran que una de las instancias centrales es construir diálogos permanentes con los movimientos para poder analizar y resolver. El tema de las consultas populares, por ejemplo, que no son vinculantes, salvo en los casos
donde implica desplazamiento de poblaciones indígenas. ¿Cómo resolver eso en medio, también lo decían, de la vorágine de tomar decisiones, de las agendas? Es el camino que tienen abierto. Por otro lado está la formación de cuadros políticos, la Escuela de Formación de Cuadros, y también nos mostraban y analizaban algunas de las prácticas que con antelación existían en Ecuador, los negociados directos con las empresas, por ejemplo, como prebendas, yo te doy esto, pero ustedes no dicen de los contratos, ustedes esto lo dejamos así, y donde, por supuesto, sin generalizar, eso lo aclaraban, pero muchas veces, muchas dirigencias caían en esas situaciones, ¿no? Lo mismo con el tema de la extracción de petróleo. Entonces, ¿cómo llegar a una situación, a una sociedad post-extractivista frente a un país que también se plantea la necesidad de explotar sin contaminar la naturaleza? ¿Es posible cómo? Bueno, es el debate que tienen y es el gran desafío que tienen. Por eso nosotros decimos no solo de Ecuador, y no ya solo de Ecuador. Discúlpame, ya para ir cerrando esto que vos estás diciendo de este debate sobre cómo encontrar un equilibrio entre la producción y el cuidado de la vida, del ecosistema, esto que llamaron en las reformas constitucionales de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela el derecho de la naturaleza, ¿cómo creen que se va a digamos, materializar en la práctica después de este triunfo de Correa? Bueno, hay un derecho constitucional, está reconocido la soberanía alimentaria, nos regalaron dos constituciones, que es muy interesante, porque es un libro donde se refleja realmente algo vivo, que no es un sujeto, no está, digamos, enhebrada frente para depositar en los sujetos, sino que el sujeto es vertebrador de todo eso y tiene esa expresión y formulación como derechos. Entonces, la soberanía alimentaria, como, bueno, y la economía solidaria, por ejemplo, está ahí en la Constitución. O sea, las pequeñas economías, que ya, bueno, ¿viste? Porque uno habla, por supuesto, de los grandes impactos, pero también está esto, que tiene su lugar. Y eso, ahí, bueno, enhebra con esta cuestión de lo indígena. Eso, por supuesto, que ¿quién más tiene relación directa con la tierra y la naturaleza que las poblaciones indígenas? Entonces, es vivo todo esto en una constitución que, les digo, impacta, porque cuando uno lee la nuestra uno dice, bueno, está bien la reforma de acá, de allá, agregaron, sacaron, te enojas, bueno. Esto, por supuesto, que es modificable, no es algo que... es dinámica, pero creo que es una apoyatura importante, porque es para reclamar y no pueden, digamos, como no está contemplado permitir el arrasamiento, ni que pasen por arriba de los pueblos, ni que, bueno, esto que decía Cristina, bueno, vos también, la cuestión de la minería, que ya de por sí es terriblemente impactante en lo ambiental y en lo humano. Bueno, pues ahora por lo menos no hay saqueo. Primero que está el Estado que regula, se cambió la Constitución del 98, que era al revés, el mercado era el centro. Ahora el Estado regula, y ciudadanía, ¿no? La relación siempre, el Estado, mercado y ciudadanía. Entonces, me parece que ahora, hemos tomado nota de que el Estado vuelca sobre la propia comunidad todos los beneficios que tiene esa actividad. Entonces, antes era el 80, se iba y el resto quedaba. Ahora es exactamente en la misma proporción al revés. Con lo cual ahí se ve que, bueno, también, por supuesto, las poblaciones gozan de ese beneficio y, por supuesto, tendrán que ir resolviendo con una buena base, que es una formulación jurídica y además, esto que comentaba Cristina, de las consultas que no son meramente informativas porque se ha manipulado eso. Imagínense, una consulta se arma, bueno,
te paras en una esquina y bueno, ya está, juntamos firmas y acá está, se consultó. No, es una construcción, está tomada como algo que se construye, un diálogo que no es algo sencillo y a veces inclusive atenta contra la velocidad que necesitan las decisiones a tomar. Así que bueno. Ese es un poco el punto, los grandes debates, las grandes tareas que tienen por delante, que no es nada fácil, ¿no? Esto que recién señalábamos, el tema de parar el saqueo y no destruir la naturaleza, ellos parten del hecho, obviamente, toda actividad humana implica un impacto sobre la naturaleza. Después tenés las multinacionales, el arrasamiento, bueno, cómo ir midiendo, cómo ir analizando, cómo ir tomando en cuenta todas estas cuestiones ante el otro tema, la necesidad de recursos. En este caso, para volcarlos a las comunidades, para volcarlos a la superación de las condiciones de vida, sobre la base que todavía sigue siendo una economía basada en el extractivismo. Fundamentalmente, aunque tiende a la diversificación, al avanzar en otras ramas, no va a ser un proceso de un día para el otro. Así que no son pocos los desafíos que hay y serán los desafíos donde todos estamos involucrados, pero bueno, es una revolución en marcha. Bueno, muchas gracias por compartir todas estas vivencias y experiencias políticas y sociales con nosotros y con la revista. Gracias a ustedes también. Esperamos que este conversatorio haya servido para esclarecer algunas de las cuestiones más importantes de lo que ha venido pasando en Ecuador, este triunfo importante de Rafael Correa y de Alianza País, y bueno, de poder haber adelantado algunos de los debates que se van a venir en los próximos meses y años en torno a la revolución ciudadana, y bueno, también hemos aprovechado para hacer algunas reflexiones importantes en este momento difícil sobre el fallecimiento de Hugo Chávez. Seguramente seguiremos con estos conversatorios en los próximos días y semanas, haciendo hincapié sobre todo en esta situación que vive hoy la revolución bolivariana.